Había una vez en un pequeño pueblo rodeado de campos verdes, un joven llamado Marco que vivía con sus padres en una modesta casa al borde del pueblo. Marco era conocido por una sola cosa: su amor por descansar. Cada mañana acompañaba a su padre a los campos de arroz, donde su única tarea era ahuyentar a los pájaros que venían a picotear la cosecha. Mientras otros usaban palos y ondas corriendo de un lado a otro, Marco ideó un sistema de postes de madera conectados con cuerdas repartidos por todo el campo. Así podía espantar a los pájaros sin moverse de su lugar, recostado cómodamente bajo la sombra. Su padre lo observaba con preocupación, preguntándose qué pasaría si algún día él no pudiera trabajar. Pero como Marco siempre cumplía con lo que se le pedía, nunca hubo motivo de pelea. Ese verano llegó una sequía feroz. El padre de Marco enfermó gravemente y el joven tuvo que hacerse cargo del campo él solo. Sin experiencia ni hábito de esfuerzo, las plantas comenzaron a marchitarse semana tras semana. Una noche, Marco se sentó afuera mirando el cielo estrellado, sintiendo un peso enorme en el pecho. Por primera vez en su vida se preguntó por qué nunca había dado más de sí mismo. La cosecha estaba perdida, y con ella la esperanza de su familia. A la mañana siguiente un rumor recorría el pueblo. Un soldado del rey había llegado anunciando un gran torneo en el Palacio Real. El premio era un cofre lleno de oro. Sin pensarlo dos veces, Marco levantó la mano y dijo que participaría. Las risas del pueblo no tardaron en llegar. Ese chico perezoso compitiendo contra guerreros de todo el reino. Sus propios padres no creían que fuera a ganar, aunque en el fondo esperaban que el viaje lo transformara. 3 días de camino después, Marco llegó al palacio junto a decenas de participantes musculosos y llenos de confianza. La primera prueba consistía en cruzar un enorme lago, y los 3 primeros en llegar a la otra orilla avanzarían a la final. Cuando sonó la señal, todos se lanzaron al agua. Marco se quedó un momento en la orilla, observando. Entonces tuvo una idea. Se internó en el bosque cercano, recogió ramas resistentes y construyó una pequeña balsa. Usó un trozo de madera como remo y se lanzó al lago. Mientras los nadadores se agotaban a mitad del camino, Marco avanzaba con calma. Cruzó en tercer lugar y se clasificó para la final. Al día siguiente llegó la prueba definitiva. A cada finalista se le entregó un enorme bloque de madera que debían empujar una distancia de 1 kilómetro hasta la meta. Detrás de ellos había una variedad de herramientas, pero solo podían elegir una. El primer competidor agarró una cuerda de inmediato y comenzó a jalar con fuerza. El segundo eligió una palanca e intentó mover su bloque con técnica. Marco, en cambio, no se apresuró. Caminó despacio entre las herramientas pensando. Sabía que no podía ganar usando la fuerza bruta. Necesitaba algo diferente. Finalmente tomó un pequeño cuchillo. El público murmuró confundido. ¿Qué podía hacer una navaja contra un bloque gigante? Marco se arrodilló y comenzó a tallar. Durante más de 1 hora trabajó con precisión y paciencia, transformando el bloque cuadrado en una gran esfera de madera. Cuando terminó, simplemente empujó la bola con las manos y ésta rodó sin esfuerzo por el camino. Fue ganando terreno poco a poco, superando a los otros 2 competidores que seguían luchando con sus pesados bloques. Con determinación y una sonrisa en el rostro, Marco cruzó la línea de llegada en primer lugar. La multitud estalló en aplausos. Nadie había esperado que el chico perezoso del pequeño pueblo se alzara con la victoria. Marco regresó a casa con el cofre de oro. Salvó la cosecha de su familia y aprendió algo que ningún libro le había enseñado. La pereza no desaparece sola, pero cuando encuentras una razón poderosa para actuar, eres capaz de dar lo mejor de ti mismo. A veces esa razón es la familia, a veces son los sueños, a veces es simplemente demostrar que puedes. Pero siempre, sin importar cuál sea, una gran meta tiene el poder de despertar lo mejor que llevas dentro.